Vamos a continuar ya, sería con la segunda parte de la presente clase. Y en esta segunda parte vamos a verlo ya desde una dinámica un poquito más práctica. Lo vamos a ver con lo que sería como ejemplo un breve catálogo de tópicos. Como habíamos establecido precedentemente, la tópica constituye un diálogo de soluciones, un arsenal de argumentos, es decir, ya hechos para resolver problemas presentes y futuros. Algunos de estos argumentos provienen, digamos, de ejemplo dado por el propio Aristóteles en su tópica y en sus refutaciones sofísticas. Otro de estos ejemplos viene de la jurisprudencia romana. Otro de ellos incluso nacen de lo que son lo que ustedes bien denominan los principios generales del derecho. Entonces vamos a ir viendo un breve catálogo a ver en la medida en la que resuena con ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, en primer orden, no sé si se lee ahí. ¿Se lee bien ahí? ¿Quién me lo puede leer? No sé si es a mí, pero se está cortando. Se lee. Okay, Se lee ¿me bien. escuchan bien? Sí, se escucha. Se lee, pero está un poco pequeño, maestro. Un poco, no está muy pequeño, docente, pero muy extremadamente pequeño. Ok, vamos a ver entonces. ¿No lo pueden leer entonces lo que dice ahí? Yo lo puedo leer. Sí, lo accesorio sigue la suerte del principal. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esa es una tópica que viene incluso del derecho romano. Y yo me imagino que ustedes tienen buen ejemplo de cómo eso se aplica en la práctica, este tópico. ¿Cómo ustedes lo aplicarían en la práctica? Déjame levantar la mano. Adelante, Ángela. Sí, gracias, docente. Normalmente, por ejemplo, en materia penal se aplica con lo relativo a la parte querellante. Se suele, por costumbre, establecerse eso, ya sea normalmente se aplica en lo que es la audiencia de fondo, o sea, se solicita. Cuando en el caso de la especie se pide lo que es una solución y la parte querellante está constituida, entonces ahí uno se establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal en cuanto a materia civil, en lo que respecta ya a la querella. Muy bien. A la constitución en acto civil pudiera ser más específicamente si sería en cuanto a la pretensión de civil. Pero muy curioso que usted dé ese ejemplo porque curiosamente el aspecto civil de la sanción no necesariamente siempre depende de lo que se decida, principalmente dentro del proceso penal, porque puede darse una cuestión en donde se verifique, digamos, una excusa eximente de responsabilidad como fundamento para la absolución del imputado, no así descartar la posibilidad de una reclamación en indemnización. Pero es un muy buen ejemplo. Otro ejemplo también es el tema de la medida de coerción también, que se conoce de manera accesoria dentro del proceso penal principal. Otro ejemplo son las reclamaciones de daño y perjuicio que se hacen accesorios a un proceso principal. Si se cae el antijurídico que se está tratando de demostrar, por ejemplo, la violación contractual, entonces evidentemente que la misma suerte va a correr los daños y perjuicios que tú tratas de justificar a partir de la violación contractual. Entonces, ese tópico se utiliza constantemente en el desarrollo de problemas jurídicos que cuando viene a ver no están debidamente arreglados por la legislación. Y de hecho, me surge a la cabeza dos grandes problemas y es, número uno, ¿qué pasa si el imputado que llega libre a un proceso, pero se conoce un juicio de fondo, se declara su culpabilidad y su culpabilidad por homicidio? Lo accesorio ahí sigue la suerte de lo principal y debería entonces variarse su medida de coerción por prisión preventiva o debe de quedarse en libertad porque llegó en libertad. Esa es una. Y la otra, el tema que siempre, que fue incluso mi tesis en la universidad, de si la reclamación en daños y perjuicios se puede hacer accesoriamente en la jurisdicción inmobiliaria o está restringido por el texto del artículo 31 de la ley 108-05. Entonces, tanto mi posición en un tema como en el otro, la fundamento en este tópico de que por lo general los accesorios siguen la suerte de lo principal. Pero eso no hace que mi posición sea necesariamente una posición pacífica. Correcto. Entonces, evidentemente que ustedes
pueden partir de algo conocido, pero lo llevan para un terreno problemático. Dígame, Carlos Felipe. Profesor, pues entonces, estos serían los aforismos jurídicos. Es decir, yo estoy viendo, y no lo sabía, que los tópicos podría ser, no sé, un sinónimo de aforismo jurídico. Es decir, como de principio del derecho, porque también son principios. Principios, refranes, básicamente lo que nosotros utilizamos como ideas generalmente admitidas. O sea, si ustedes le dieron seguimiento al caso de O.J. Simpson o a la serie que él mismo, que la serie que hicieron de Netflix, el abogado Johnny Cochran, al momento de que se dio el lío con el guante, de que no le cabía en la mano a O.J. Simpson, él utilizó un aforismo. Él decía, if the glove doesn't fit, then you must quit. Si el guante no le cabe, entonces usted tiene que absolver. Entonces, evidentemente que cuando hablamos de tópicos, tenemos que primero decir, hey, ¿a quién se le ocurrió esta idea? O vamos a ver esta idea y qué grado de aceptación tiene en la comunidad jurídica. Y evidentemente una idea como lo accesorio sigue a la suerte de lo principal, tiene un alto grado de aceptación en la comunidad jurídica. No absoluto, profesor, pero un alto grado de aceptación. Sí, porque hay ya principios o aforismos jurídicos que no se usan. Por ejemplo, a confesión de parte, relevo de prueba. Ya ese aforismo o esa verdad que era antes muy aceptada, ya ahora está un poco en tela de juicio, en muchos casos. Ok, correctamente. Es una idea que en principio es generalmente admitida, pero ese aforismo tiene su contraaforismo y lo vamos a ver el día de hoy. Ese enunciado, si se quiere. Entonces, este es demasiado obvio. ¿Quién lee este? Una voz nueva, quiero escuchar. Y le pido disculpas de que esté en letra microscópica, pero ustedes yo sé que en algún momento se auxiliaron de un material al momento de coger un examen. Así que, por favor, dígame, Fabiola. No se puede ser juez en una causa propia. Yo creo que aquí ni siquiera tenemos que dar ejemplos, pero evidentemente que bajo un parámetro como ese, bajo eso, hay muchas cuestiones que podemos resolverla, aunque no hay una regulación específica. ¿Correcto? Entonces, esto pasa mucho no solamente con los temas de las inhibiciones y las recusaciones. Muchísimas veces eso viene muy de la mano. ¿Qué tan activo asume el juez el papel al momento de conocer sus audiencias? Entonces, muchísimas veces ustedes ven un juez muy activo en un papel, pero cada vez que toma ese papel activo, asume, digamos, una actitud que le perjudica al lado suyo. Independientemente de que no esté constituyéndose en una infracción expresa ni al Código de Ética ni al Código de Procedimiento Civil o Penal, como tópico, bajo el parámetro de que no se puede ser juez en una causa propia, usted puede ir elaborando ya un argumento, sea para fundamentar su recusación o incluso para cuestionar la decisión que de ahí surja. Dígame, Diana. Sí, maestro, con este principio o esta frase, diríamos, se evidencia que el juez no puede llevar... Vamos a decirle tópico para que no caigamos decir un principio, una frase, un aforismo, una máxima. Exacto, ese tópico. O sea, eso va de la mano no tanto con el juez, sino prácticamente en casi todas las profesiones. Por ejemplo, en materia de la medicina, la ciencia, un doctor no puede operar a su mamá, igual como que un juez no puede llevar vamos a decir, una determinación de herederos, porque obviamente ahí juega lo que es un conflicto de intereses. Correcto, hay un tema de conflicto de intereses, pero vean cómo partimos de algo absolutamente conocido a cuestiones sutiles que puedan surgir en el transcurso de un proceso en donde, aunque no hay una regla específica que prohíba cierta conducta, podemos utilizar este tópico como el punto de partida para una argumentación. ¿Me siguen? Entonces, vamos a ver el tercer tópico. De nuevo, pido formalmente disculpas de que estén en letra microscópica. Este sí es un tópico medio, no voy a decir la palabra, pero empieza con K. ¿Quién me lo puede leer? Una voz distinta quiero escuchar. Los instrumentos públicos son prueba por sí mismos. Acta ¿Quién me lo acaba de leer?
Ok. Los instrumentos públicos son prueba por sí mismos. Esto es básicamente el tema de la fidelidad de los actos públicos. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué tan de acuerdo ustedes están con ese tópico? Porque recuerden, estamos evaluando, digamos, el grado de aceptación de ese tópico. ¿Qué opina usted, Carlos Felipe? Hasta prueba en contrario, profesor, es correcto que las actas públicas hacen prueba por sí mismos, pero entendemos que pueden ser atacadas por cualquier vía. Por ejemplo, un acto de alguacil prueba de que fue al lugar de los hechos y que le notificó el acto. Un acto de notario prueba a sí mismo, un acta de tránsito también. Pero eso es hasta prueba en contrario. Eso diría yo. Incluso hay un cambio de paradigma con lo que era el acta policial de tránsito. En su momento, el acta policial del tránsito para los procesos de tránsito era el alfa y el omega de los procesos en tránsito, sobre todo en el antiguo proceso criminal. Pero con la implementación de las reglas del Código Procesal Penal, sobre todo el tema de la oralidad, ya esta no es una realidad absoluta. El agente no tiene que ir a declarar en un juicio de tránsito, pero evidentemente para probar quién tiene la falta no basta exclusivamente con el acta de tránsito. Así que yo diría que el mejor parámetro lo ha dicho Carlos Felipe. Son instrumentos públicos, pero eso no significa que sean inatacables. Entonces, vamos a aprovechar que hay gente con la mano levantada y vamos a ver, este sí es interesante. ¿Quién me lee el número 4? Si lo puede leer, claro está. Veo que tiene el licenciado José Rivera la mano levantada. ¿Lo puede leer, licenciado? Marta. Sí, Sí. lo que se Lo que se produce. produce una sola vez no cuenta. Ok. ¿Qué usted cree de ese? Ese lo utiliza Perelman, sobre todo. Y curiosamente lo usa, es una frase característica de una obra de Milán Kundera que se llama La insoportable levedad del ser, que él decía, einmal ist keinmal, o sea, lo que sucede una vez no sucedió. ¿Ustedes consideran que eso aplica en derecho? Es un error, profesor. Es un error de ese aforismo. Y yo creo que eso viene, profesor, brevemente, déjeme decirle algo. Yo creo que eso puede venir de Voltaire, que es que como que establece, no se puede juzgar al hombre por equivocarse una sola vez. Y fue Voltaire que dijo eso en aquellos años. No se puede como condenar al hombre por equivocarse una sola vez, pero una violación una sola vez o un solo tiro da para que usted lo condenen a 30 años. Vamos a ver qué nos dice el licenciado José Rivera, que fue quien le dio lectura. ¿Qué usted dice? ¿Usted tiene forma de salvar ese tópico? Ok. Veo a Marta con la mano levantada. Dígame usted, Marta. Bueno, maestro, buenas noches. Lo que yo Buenas entiendo noches. es que no es lo mismo, tal vez, juzgar a por ejemplo, un hombre que sea constante maltratando a mujeres, vamos a decir, en un caso de violencia, o una persona que sea constante, que ya tenga creo que se refiere a eso, como que al historial que tenga una persona. No es lo mismo cuando tú vas por primera vez a cuando Estamos tú cercanos, ¿no? tienes ya un historial de hechos delictivos que dice, bueno, ya tú eres constante, ya eso no te da otra connotación en la causa. Estamos llegándole. Estamos llegándole, exactamente. O sea, creo que si no me equivoco, son los artículos 339 y el 340 del Código Procesal Penal que hablan tanto de los criterios para la determinación de la pena como la posibilidad de perdón judicial. Soy malo con los artículos para lo que veo. No es ese artículo, es otro, está bien. Pero dentro de los parámetros que se utilizan es para un tema de indulgencia, de ser un poco benigno con la pena, es que sea, por ejemplo, un delincuente primario. O sea, pero obviamente que reducido a este tópico hace como ruido por un tema de que si se produce una vez no cuenta, depende de qué fue lo que se produjo una primera vez, por supuesto. De que creo que Lo era el que, licenciado. Dígame, Marta.
Sino agregar a lo que usted dice, la mayor parte de los tópicos, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, entiendo de que tienen una sola vez de utilización. O sea, un documento, como dice Carlos, usted lo va a atacar y ya lo Sí, atacó. muy buen punto para Creo que Marta, muy buen punto para Marta. Es una estrategia que usted va a estoy utilizar para aplicando ese a ustedes. momento, no necesariamente lo va a utilizar para todos los momentos. Usted decide si utiliza ese tópico o si no lo utiliza, ¿verdad? Estoy Entonces, aprendiendo de evidentemente buscar que con la cada vuelta. tópico hay contratópico. Exactamente. Maestro, en ese Dígame. mismo tenor, en ese tópico, se podría englobar lo que es la reinserción, perdón, la reincidencia del imputado. La reincidencia como la forma de justificar la existencia de este tópico. Es decir, Exacto. si tú eres un delincuente primario, vamos a ser considerarte. Pero si tú reincides, ya aquí vamos a tener que tomar esto en consideración en tu perjuicio. Más o menos por ahí. O sea, a la hora de usted pedir clemencia, ustedes pueden utilizar este tópico. Ahora, yo diría, traten de combinarlo, no lo utilicen si el grado de lesividad de la infracción, ustedes no puedan decir la palabra no cuenta. No sé si me entienden. O sea, recuérdense que estos son, por ejemplo, enunciados que podrían utilizar, pero que también quizás no convenga utilizar. Bien. Entonces, esta está chula. ¿Quién me lee la número 5? Francisco Santana, ¿la puede leer? Sí. Actio extinta non reviver. La norma derogada no vuelve a la existencia. Interesante. Profesor, le dieron duro a usted ahí. Al profesor le dieron duro. ¿Por qué me dieron duro ahí? Porque usted una vez en la clase pasada dijo y hizo un análisis, si mal no recuerdo, abusando de mi memoria que estoy, que como derogaron una situación en el derecho inmobiliario, entonces la que quedaba vigente era otra que usted entendía que esa era, pues entonces yo no sabía este aforismo. Sí, pero lo que usted no recuerda del ejemplo es que yo asumí la posición opuesta. Y yo sabía que usted venía con esa y se la voy a explicar. Lo que yo expliqué en una clase fue el tema de la lesión en terrenos desregistrados. Es decir, la lesión se considera uno de los vicios del consentimiento contemplado en el Código Civil. Y es cuando se te perjudica con una 7/12 parte en la negociación. La ley 1542 sobre el registro de tierra estableció en su artículo 175 en su momento que no existe lesión en materia de inmuebles registrados. ¿Correcto? Entonces, a su vez, la ley 1542 fue objeto de una derogación por la ley 108-05, quedando derogada la ley 1542. Entonces, la tesis sostenida por un gran autor del derecho inmobiliario, mi profesor, amigo, hermano, colega, segundo moción, es que como la que derogó esa disposición en el Código Civil fue a su vez derogada por la ley 108-05. Y la ley 108-05 no repite la ficha de que en terrenos registrados no existe la lesión. Entonces, evidentemente que la norma revive. Entonces, el tópico que yo utilizo a mi favor en este momento es el actio extinta non revive, porque más que, además de un tópico, es un elemento fundamental del sistema, digamos, del control de la retroactividad de las leyes. ¿Correcto? O sea, una ley muere, una disposición legal muere por la aplicación cronológica de otra. Y aunque esa a su vez muera por una ley posterior, eso no revive la ley que fue en principio derogada, a menos que expresamente la ley 108-05 diga, a partir de ahora existe la lesión en terreno registrado, que fue mi posición. O sea, muy buen recuerdo, pero no recuerdo cuál era mi papel en ese recuerdo. Y gracias. Marta, dígame. Le gusta el profe allá No, cuando es que se quedó levantada, fue.
Le está gustando los tópicos, está como más despierto en esta vuelta, ¿verdad? Profe, usted va muerto de Diga. risa ahí cuando Carlos le salta a usted con esa materia ahí de derecho inmobiliario. Usted que se conoce. Fue que cenamos, profesor, fue que cenamos. Ah, esa pausa fue importante, Dique. Yo lo voy a confesar. No, y los ejemplos, los ejemplos Yo actuales, también cené. profesor. Entonces, A la vanguardia. sexto, aquí vamos a ver esta, ya que dijeron una materia por ahí. ¿Quién me lee la número 6? En la duda, hay que dividir por partes iguales. Muy bien. Esta vaina, no me van a dar ustedes ejemplo, yo se lo voy a dar a ustedes. Cuando vayan a hacer el maldito acto de partición, les pido por el amor de Dios que establezcan cuáles son las cantidades que le tocan a cada quien. Eso no necesariamente implica de que lo que vayan a hacer vaya a quedar rechazado, solo que probablemente la distribución no les va a gustar si las partes convenían específicamente otra cosa. No sé si me entienden. Sí. Muy bien. Entonces, esto evidentemente es uno de estos tópicos que se enfrenta, digamos, a la realidad jurídica material de cada caso. Aquí, por ejemplo, junto a otra clase, yo explicaba cómo valores porcentuales no necesariamente equivalen a metro cuadrado y esas otras cosas. Solamente que cuando no crean las condiciones de que cada quien tenga cualquier situación individualizada, sea para bienes muebles, para bien inmueble o lo que sea, sencillamente entonces, ante la duda, se divide por partes iguales. Obviamente, que aunque uno puede utilizar esta como una herramienta técnica, va a depender mucho de del caso concreto. Yo ahí cambiaría partes iguales con partes equitativas para apelar a la equidad. Porque, por ejemplo, el hijo de uno de los hijos fallecidos del decuyus no hereda igual que el hijo del decuyus en caso de que el hijo fallecido del decuyus haya dejado más hijos. Entonces, evidentemente que no va a tocar en partes iguales. Eso es pues, por lo menos aplicándolo en un caso concreto. Pero se entiende más o menos el enfoque en donde opera este esquema. Ahí no hay duda, yo creo que no. Seguimos entonces con el 7. Wow, este sí es desconocido. ¿Quién me lee el 7? Que me disculpa de nuevo que esté en letra microscópica. Ni Cauri, que no le he oído. ¿Qué es lo que? Sí, maestro. Hola. A quien se le afirma algo, se le exige que lo pruebe. Atror incumbeti probatio. Wow, pero estamos descubriendo América con ese. ¿Ustedes conocen alguna disposición legal que diga eso, por ejemplo, en nuestro derecho? Sí, todo el que alega un hecho en justicia debe probarlo. Eso está en el 1315 del Código Civil, eso está transversalmente en el Código Procesal Penal, sobre todo acentuado con el tema de que tiene que ser probado más allá de cualquier duda razonable. Evidentemente no opera en todas las circunstancias, porque, por ejemplo, si vamos al derecho de alimento, el sujeto obligado tiene más que probar que la parte reclamante. Si cumplió, tiene que probar que cumplió. La contraparte no está en la obligación de probar que incumplió. Y así por el estilo. En materia laboral también hay una inversión de la carga de la prueba. Pero como parámetro general, si tú alegas algo en justicia, lo tienes que probar. Entonces, evidentemente que a partir de ese tópico surgen una serie de una estructura del derecho probatorio, y es por ahí que siempre inicia cualquier clase de derecho probatorio. Dígame. En virtud de este tópico, es que sus colegas rechazan la mayoría de la demanda civiles, diría, para no hablar de lo inmobiliario, pero las civiles que yo he visto, que dicen, después que ponen, el abogado demandante escribió esto y depositó aquello. El abogado demandado hizo esto y depositó aquello. Y como el artículo 1315 establece, y nada más pone un párrafo el juez, como el artículo 1315 establece que el que alega un hecho de justicia tiene que probarlo y no probó,
por lo tanto se rechaza. Realmente es importante. Ok, sigue. Sí, esa ha sido mi experiencia de que muchos jueces no hacen las inferencias ni dicen por qué una cosa ni la otra, respetando el principio de la tutela judicial efectiva y diciendo por qué esas pruebas no fueron suficientes o diciendo algo, porque eso es hasta abusivo a veces de cómo lo hacen. Yo creo que para tener en este sistema que es cuantitativo para tener más sentencias, pero esto es algo fuerte. ¿Qué le puedo decir? Probablemente el error que cometió la autoridad judicial en ese momento es no ser explícito en la razón por la que se rechazó su demanda, si entendió que no había suficiente prueba. Yo solamente le puedo decir que a veces que me ha tocado, si se quiere, usar ese precepto, y no tanto porque es un tópico, sino porque expresamente lo dice el Código Civil, usar ese precepto para desestimar una que otra acción, y es precisamente porque a veces el abogado va con los ingredientes para el bizcocho, pero le falta la harina, o le falta los huevos, o no consigue la estufa, y así sucesivamente. Entonces, evidentemente que explicar, por eso yo suelo, por lo menos en las decisiones que estructuro, trato de quedarme con algo que es de cuando yo trabajaba en la materia penal. Y es que hago una valoración individual a las pruebas y arrojo y trato de establecer con X elemento qué se pudo probar, con Y elemento que se pudo probar, para ir haciendo una labor, digamos, como Jack el Destripador por paso. Porque haciéndolo de esa manera, uno sencillamente tiene lo que necesita. Yo sí le puedo decir algo, que si es un caso estándar, por ejemplo, una determinación de heredero, en donde tú no me deposites el acta de defunción, yo no tengo que detenerme a analizar más nada. O sea, salvo que tú tengas otros elementos que suplan tu acta de defunción y un muy buen argumento para no depositar mi acta de defunción, eso va por una sola vía, por más que yo trate de razonar. O sea, ahí entra mucho lo que es una filosofía como la que plantea Joseph Raz, un razonamiento de primer grado excluyente. ¿Para qué diablo yo voy a joder con otra vaina si ya con el acta de defunción diciéndome que si tú no me depositaste el acta de defunción, que es en lo que se fundamenta la determinación de la debida partición, yo lo voy a hacer? Que quizás haya que ser explícito, posiblemente. Quizás fue una sentencia que se hizo tipo para salir del paso y que no se hizo un estudio profundo. También eso es posible. Pero ¿qué le digo? A todo eso, vía de los recursos, señores. Y profesor, ajá. Un puntito breve. Profesor, una aseveración ahí, una aserción, una tesis. Profesor, si usted hace eso, no está cumpliendo con los artículos 68 y 69 de la Constitución. No está haciendo la tutela judicial efectiva. Porque si yo le deposito... Espérate. Vámonos despacio, Carlos Felipe. Tú me presentas una determinación de heredero y una partición. Sí. No me presenta acta de defunción. Sí. Y en función de que tú no me presentes la acta de defunción, te rechazo tu determinación de heredero. ¿En qué parte estoy violando la tutela judicial efectiva? Le voy a decir, hay juez que dice, por ejemplo, no digas juez, yo quiero que tú me lo digas en este caso, porque así fue que hablé. No, le voy a decir en este caso. El señor no aprobó, y como no aprobó, se le rechaza sus pretensiones. Esa persona escúcheme, profesor, nada más un minuto le voy a robar. Esa persona que depositó, esa persona que le robó no sabe que sometió eso, no sabe por qué usted rechazó. Entonces, ¿qué le basta a usted de decir? Si bien es cierto que para la determinación de heredero se hace falta una determinación, una acta de defunción, que si bien es cierto, por ejemplo, que depositó la acta de nacimiento, nunca depositó una acta de defunción, en virtud del artículo 315, está diciendo 3 párrafos, profesor, por lo cual usted está motivando, porque yo entiendo que usted como justicia debe de dar una motivación. Te está complicando demasiado la existencia, Carlos Felipe. No, profesor. El abogado que le toque llevar una determinación de heredero y se le olvide depositar la determinación de heredero,
En vez de estar jodiendo con tutela judicial efectiva, tiene que revisar realmente su ejercicio profesional. Profesor, pero Porque debe recuerde, motivar. no, señores, vamos a recordar una cosa importante de esto, ¿verdad? La tutela judicial efectiva empieza con la representación legal, la representación mediante abogado, ¿correcto? O sea, el afirmar que el juez tiene que sentarse con crayones a explicarle al técnico en derecho que apoderó la parte para hacer determinación de derecho y partición de por qué le rechazan eso, es decir, que esta vaina la puede hacer quien sea. La razón por la que buscan un abogado no es meramente para cumplir un requisito formal, es porque se supone que el abogado, eso tiene que sabérselo como una cuestión A1. Sí, profesor, yo le entiendo a usted perfectamente, pero el juez debe de motivar y tutela judicial efectiva es que le den una respuesta contundente, que no solamente la sepa el abogado, sino que sea asequible hasta para la sociedad completa. Y usted haciéndolo de esa manera, porque usted ha puesto un caso muy sui generis, pero haciéndolo de esa manera no está contribuyendo a la sociedad, ni al derecho, claro ni al que sí, claro que sí. Y así que lo están haciendo, y así que lo hacen mucho. Pero, Carlos Felipe, concéntrese. Yo le estoy dando el ejemplo cómodo. Una determinación de heredero y partición donde no me depositan el acta de función. Y le estoy diciendo, este es un caso de todos los días. Este es un caso tan común como muchas otras cosas, que he tenido que dar instrucciones a la persona de que recibe, de que si esa vaina falta, que por favor se lo informen al abogado. Vuelvo y reitero, no es lo mismo que un delinde, no es lo mismo que un saneamiento. La determinación de heredero y partición requiere la representación de un abogado, requiere la representación de un licenciado en Derecho que pasó 4 años en una universidad para obtener un título de abogado y entre la materia que le dieron fueron Derecho Civil, Derecho Probatorio y Derecho Inmobiliario, a un abogado de que por favor deposite un acta de función. ¿Y sabe lo que pasa? Que a veces el mismo abogado le dice a la secretaria, usted no sabe de esa vaina. Y se lo tiene que decir el juez por decisión. La tutela judicial efectiva a veces es buscar el mejor abogado y que el abogado tenga al día. Profesor, difiero, pero lo voy a dejar avanzar. No, si tal en todo el derecho a diferir, pero siempre yo lo he dicho, si toda la energía que gastamos quejándonos la hiciéramos en un recurso o perfeccionando nuestra página, los dominicanos fuéramos los mejores abogados. Profesor, es que no podemos decirle nada más recurso, porque resulta frustrante mismo para el mismo abogado que le respondan su demanda en 3 líneas diciendo que el artículo 1315 dice que hay que probar y usted no probó. Es decir, ¿de qué? Es más, profesor, de esa cosa. Pero, Carlos Felipe, a veces, escúcheme, el juez no te lo dice en la decisión. Te lo voy a conceder. El juez a veces no lo dice en la decisión, pero tú lo puedes inferir en función de lo que depositaste o dejaste de depositar en el expediente. O sea, yo no voy a conceder ese punto, porque el conceder ese punto es decir, que cualquier ñame puede hacer esta vaina y no es así. O sea, yo no estoy defendiendo al juez en este argumento. Yo estoy defendiendo al abogado. Que me digan que el abogado en esta cuestión le está lesionando la tutela judicial efectiva porque no sepa derecho. Ahí como que estamos cruzando un terreno peligroso. Profesor, aún el extremo que usted lo lleva, yo estoy de acuerdo. Y como por simple que usted lo vea, yo estoy de acuerdo. Yo creo que tú te estás aferrando aún en el extremo que usted lo está haciendo, profesor. Aún en el extremo que usted lo está haciendo, yo entiendo que el juez debe de motivar de por qué la rechazó. No, y usted dice que no. Pero la mejor forma de demostrar si realmente eso está así, recúrralo a ver qué pasa en apelación. No, es un abuso, profesor, y que recurra no sé cuánto tiempo más y toda la cosa. Pero el yo le pongo una querella ya por no motivar por violación al acceso a la Carlos Felipe, el mismo artículo 69 que usted está refiriendo contempla también como derecho fundamental el derecho a recurrir. Qué bonito. Déjame darte el palo y recurre. Es decir, pero que profesor, está diciendo que va a quemar esta materia y cógela con Carlos el otro Felipe, Carlos Felipe, el trabajar en segundo grado es parte de la labor del abogado. O sea, yo no si yo estoy en un... Carlos Felipe, parte de la labor del abogado es trabajar en segundo grado. O sea, profesor, tú no puedes esperar que si en primera instancia yo salgo dado de ti, yo sencillamente me voy a sentar, yo voy a tener que recurrir y tú me vas a tener que ver la cara en apelación. Profesor, nada más déjeme decirle esta última cosa.
me sorprende que uno de los argumentadores más brillantes, para no decir el más brillante, que yo conozco, diga que una sentencia se puede emitir sin necesidad de argumentar. No está entendiendo lo que le estoy diciendo. Yo estoy entendiendo que usted quiere que le decoren la sentencia y esa vaina está bien. Yo lo que le estoy diciendo es que en el ejemplo básico que puse, que no tiene que ver con el suyo, si falta un elemento fundamental en una determinación de heredero, ¿cómo tú heredas? Porque alguien muere. ¿Quién murió? ¿Cómo lo sabemos? Con un acta de defunción. Que todo eso se lo tenga que explicar con cucharita a un abogado, yo no entro en eso. Que aunque digan sea que entre eso líneas, justifique. Aunque sea entre líneas, justifique. Aunque sea en tres líneas, justifique, pero tiene que justificar como sea. Carlos Felipe, entiendo tu posición, no la comparto, pero lo mejor del mundo es que cuando uno no comparte una posición, puede acudir a un órgano superior para que determine quién tiene la razón. ¿Y cómo lo hace? Recurriendo. ¿Ya? Entonces, octavo. ¿Quién me lee el número 8? Marino, léame el 8 y no entremos más en la discusión pasada, porque entonces terminamos a la 10 aquí. Profe, yo quería opinar un ching que sea. No, eso cerró ahí. Marino, si va a opinar, mejor déjelo ahí, porque lo que pasa es que estamos secuestrando la clase para el resto de los compañeros. No, es con relación, es que es algo muy importante, profe. Dele. Mire, yo no... Son las 8:34, Marino. Faltan más tópicos, sí, por eso tan chiquitos. Con relación a lo que es la descripción exacta, yo entendería como abogado que eso le haría un daño al abogado, porque hay veces que nosotros tenemos que dar la sentencia al cliente. Y si por carajo el cliente entiende que por una falta al abogado le rechazaron una demanda y lo ve tan explícito ahí, fácilmente hasta lo crucifica y lo mata. Solamente era eso. No, eso es lógico. O sea, era lo que yo trataba de decirle, que cuando viene a ver, lo menos que quisiera una parte a la que le parten la madre es que sea muy explícito diciendo parte en la madre. Pues yo sí le puedo decir algo, que cuando me lo propongo suelo ser muy explícito y eso no cae bien. ¿Entiendes? En audiencia no cae bien, hay justificaciones orales. ¿Ven? Entonces, si todo eso fue por negligencia profesional, coge la pequeña derrota y no coja la gran derrota. Entonces, sí. El 8, profesor. ¿Quién me lee el 8? Yo. El silencio no obliga a nada. El silencio no obliga a nada. Mira cómo esa ese va muy interesante, porque, por ejemplo, habían dicho aquí como que el que calla otorga. Miren cómo ese sería un contratópico del que calla otorga. Precisamente porque existe tanto aquel tópico como este, es que interpretaciones como la del artículo 72 de la ley 834 de 1978 llegan a un nivel en donde uno se pregunta, pero ve acá, ¿por qué este artículo dice que el juez puede deducir consecuencias de derecho de las declaraciones de las partes o de la ausencia de las declaraciones de las partes? El imputado, si se calla, ¿eso es una forma de presumir su culpabilidad? ¿Sí o no? Entonces, la ley dice que no, pero hay que ver si en realidad sí es que eso se aplica. Entonces, ese tópico es muy interesante porque dependiendo hasta en el lugar en donde usted lo vaya a implementar, o es una verdad generalmente aceptada o en muchos casos no lo es. Y se lo digo por confidencia de cómo hay el pensamiento de muchos jueces. Dígame, Diana, que tiene la mano levantada. Sí, maestro. Ahí quería aportar que el artículo 13 del Código de Procedimiento Penal indica el principio de la no autoincriminación, en el cual ningún imputado puede declarar en su contra y así el juez debe aceptarlo. Igual como lo que es la tutela efectiva del 69 de la Constitución, donde también reza prácticamente lo mismo, donde dice que el imputado o el ciudadano, por así decirlo, no tiene, o sea, tiene derecho a no autoincriminarse. O sea, y correcto. Creo que es bien válido, porque yo no estoy obligado a decir que yo agredí a una persona. O sea, si con eso yo misma
estoy como quien dice acabando mi tumba. O sea, y hay jurisprudencia que lo avalan, por así decirlo. Muy bien. Entonces, Qué bueno, Fabiola, gracias a Dios. Nosotros también estábamos buscando. Yo le hablé a Ramón, que es donante, pero Ramón... bien, seguimos entonces con el próximo tópico. Este es interesante. ¿Quién me puede dar lectura al tópico número 9? Yo, profesor. Aquí, bueno. Diga, adelante. El poseedor de buena fe hace suyo los frutos producidos. Este es muy interesante porque este también se inclina en el derecho civil, derecho inmobiliario, derecho de propiedad. Maestro, ¿puedo agregar algo en este tópico? Sí, sí, sí. Sí, aquí entiendo el tópico también que reza que la posesión vale título. Creo que va de la mano con este tópico, o sea, ya en materia inmobiliaria. Ok, sí, que por ejemplo ahí va muy conectado con la disposición del 551, 552, no recuerdo bien cuál artículo del Código Civil, pero que el propietario no solamente es dueño del suelo, sino de lo que se produce. Y en efecto, si hay un poseedor de buena fe, una persona que no un detentador, porque el detentador tiene algo a título precario, sino un poseedor de buena fe, lo que siembra se le debe conservar. Aunque todavía no lo crean, ese tópico me sirvió para decidir en favor de un amparo, porque en un amparo una persona lo desalojaron y lo desalojaron producto de una situación litigiosa. Y el desalojado, antes del desalojo, procuró extraer los frutos que estaba sembrando en el terreno. Pues no solamente lo desalojaron, sino que el Ministerio Público había ordenado que le interceptaran el camión y le quitaran el arroz. A pesar de que el desalojo viene por una situación que todavía está en plena discusión, en una litis, y él se presumía el legítimo propietario. Entonces, cuando esto se da, cuando esta situación se da, evidentemente que había algo que se estaba omitiendo, y es el hecho de que en su momento él era poseedor de buena fe, y desde el momento en que él extrajo los frutos dejaron de convertirse en inmuebles por destino y se volvieron muebles. Entonces, no solamente por el hecho de que los frutos ya eran frutos muebles, sino que al momento en que fueron fomentados de buena fe por él como poseedor, evidentemente que hay una situación dinámica. Pero es una situación. Adelante, Carlos Felipe. Profesor, una preguntita. ¿Dónde es que están estos tópicos? ¿En qué ley los recoge el legislador para no saber cuáles son ciertos, cuáles no son ciertos? O esto es como dicen algunos, como dice por ejemplo Juan Amado García, Juan García Amado, que es que los ius positivistas o los ius naturalistas, ¿no? Se inventan todo esto para no aplicar la ley. Se inventan como que tienen una fábrica de principio, tienen una fábrica de tópicos para manejar el asunto a su antojo. Porque, es decir, el hecho de que estos tópicos que existen, que sabemos que existen, no estén en una ley determinada, nos da cierta inseguridad jurídica. ¿Qué usted opina de eso? Opino que de poner atención a la parte inicial con la que estábamos trabajando, de qué es la tópica, qué son los lugares comunes, en qué consiste el proceso de descubrimiento, desde dónde surge, el hecho de que este catálogo surge en función de aforismos denunciados que vienen desde el derecho romano, como se ha venido construyendo y cómo a partir de ahí, curiosamente, se ha venido instaurando un sistema con ejemplos legales, es que sale la mayoría de estas frases que estamos poniendo. Es decir, la idea, y se lo decía inicialmente, cuando refieran a la tópica, tienen que trabajar con temas de ideas generalmente admitidas, y era principalmente el aspecto que yo le decía inicialmente en clase, cuando era que cuando se trabaja con la tópica, una de las principales críticas es que aunque tú puedas resolver el problema
individual a partir de estas ideas, tú estás operando en función de algo que es una verdad opinable, que algunas de estas verdades opinables fueron elevadas a la condición de ley y podemos encontrar ejemplos de ella, por ejemplo, en lo de no se puede ser juez en una propia causa, en la causal de inhibición y de recusación, el actor incumbi probatum en el 1315, el silencio no obliga a nada en el artículo 13 del Código Procesal Penal, son ejemplos de que gran parte de los enunciados jurídicos generales que conocemos hoy en día han surgido de ideas generalmente admitidas que luego fueron posteriormente positivizadas y que algunas, aunque no hayan sido positivizadas o hayan quedado, digamos, en el derecho consuetudinario, siguen utilizándose como ideas generalmente admitidas. Porque aquí lo que lo va a definir es hasta dónde tiene un grado de aceptación en la comunidad jurídica. Y evidentemente que detrás de cada uno de estos tópicos, por aceptable que se vean, siempre habrá algo que lo va a cuestionar. Porque, por ejemplo, el poseedor de buena fe, si está poseyendo, entre comillas, un terreno que es de... Y el caso de colación no es por la repartición, sino por lo que sucede. Es decir, tú lo que tienes que demostrar que esa persona falleció y que se va a repartir esa herencia. ¿Con qué? ¿Es con la transdifusión? La herencia para otro día, Tony Alexander. Ok, entonces, evidentemente que con esa situación, ustedes se darán cuenta que aunque sean ideas generalmente admitidas, no las hace verdad de Dios. ¿Correcto? ¿Me entendió más o menos, Carlos? Le agradezco más, mejor la explicación. Muy acertada, profesor, y me gustó mucho. Heavy. Entonces, vamos a ver lo que es, miren por ejemplo, Vox. Si me le puede dar lectura al 10 y por ahí me emito su propia participación. Sí, maestro, gracias. Ante varias opciones, es obligatorio utilizar lo menos dañoso. ¿Qué usted opina de ese tópico? ¿Se utiliza en derecho? Bueno, primero, abonando a la explicación que usted dio anteriormente, con la aclaración que pidió el compañero, debemos recordar que estos son tópicos, ¿verdad? Que no vienen, o sea, lugares comunes, ideas comunes, que no vienen, son bastante antiguas, ¿no? Estamos hablando de origen, muchas de ellas, de origen en el derecho romano. Y recordemos que, por ejemplo, que el Código Civil napoleónico, su gran logro fue lograr sintetizar todas esas ideas, leyes, costumbres, concretizarlo y ponerlo en un solo lugar, en un código. Y todas esas ideas fueron recogidas, compañeros. Muchas de esas ideas, todos esos aforismos, tópicos, fueron recogidas, analizadas, sintetizadas en muchos de los artículos que el maestro ha ido pues especificando casi en cada una de las las ideas, ¿no? De los tópicos que se han ido presentando. Entonces, con respecto a esta, ante varias opciones, es obligatorio utilizar lo menos dañoso. Bueno, yo creo que ahí nosotros lo encontramos prácticamente con el principio de, vamos a decir, entre varias opciones es obligatorio utilizar la menos dañoso, vamos a decir, ser proporcional. Ahí desde mi punto de vista, maestro, desde mi opinión, la proporcionalidad es un aspecto que se puede deducir a partir de ese tópico, ¿no? Lo menos dañoso, o sea, evaluar todas las opciones y que lo que sea menos dañoso, lo que afecte menos el derecho. Para medida de coerción, para pensión alimentaria. Para pensión alimenticia. Lo menos dañoso, la proporcionalidad. La idea detrás de eso, la palabra clave con lo que usted planteó fue el tema el término proporcionalidad. O sea, por ejemplo, la teoría de la ponderación alexiana se funda básicamente en un tópico como ese. O sea,
si tú vas a tomar una decisión para un caso con situaciones contingentes, la decisión que tú tomes que sea lo menos dañoso posible dentro de los aspectos relevantes del caso. O sea, una de las razones también por las que esto es bueno estudiarlo es porque a veces nos damos cuenta que muchísimos autores redescubren cosas que no son nuevas. Bien, o sea, muy interesante su participación, Vox. Vamos a ver el próximo. Este sí es controversial. Yo lo voy a leer. Se dice compensatio lucri cum damnio, es decir, el lucro obtenido por el damnificado compensa el daño recibido. Este creo que ni siquiera se aplica en el derecho dominicano, pero lo voy a aplicar un ejemplo. Por ejemplo, lo que sucedió aquí hace unos años, que un amigo mío, que después de las 3 de la mañana decidió salir bebiendo, borracho, en una curva aquí en Nagua se lleva un negocio, un ventorrillo de unas personas que ese era su estilo de vida. Gracias a Dios no estaban ahí a esa hora, pero se llevó esta frutera, desbaratado completo, que no servía a nada. Sin embargo, gracias a eso el solar quedó en limpio y le dieron una oportunidad de comprarle ese solar a una serie de personas que iban a desarrollar un proyecto de vivienda por ahí. Con lo cual, ese accidente, aunque produjo un daño, indirecta e involuntariamente, produjo un beneficio. Entonces, bajo ese aforismo, bajo ese tópico, se está diciendo ahí que el beneficio obtenido por el damnificado compensa el daño perdido. Obviamente hace como ruido este ejemplo, decir que mi amigo no tuvo que responder por los daños producidos al negocio de fruta porque ellos al final se beneficiaron más. ¿Qué opinan ustedes? Dígame, Marino. Está muy bonito ese tópico, porque ese tópico se utiliza mucho en materia de tránsito. Si en materia de tránsito se utiliza, por ejemplo, cuando un vehículo choca con otro y nosotros vamos al seguro a hacer algún tipo de acuerdo y quede muy mala dificultad, a veces una de las partes le dice al seguro, no, pues cómprame el vehículo y lo tasa el vehículo porque a veces las reparaciones o sea, no compensan, no hay forma de que se repare el vehículo. Entonces, lo más prudente sería a veces se hace un acuerdo para comprar el vehículo completo. Entonces ahí ese aforismo se utiliza en esa materia. Claro, o sea, ya ahí no sería en función de que te beneficiaste, sino el tema de que, espérate, si tú vas a vender, si el vehículo quedó en estado de irreparable y tú vas a tener que pagarme el vehículo como nuevo, vamos a descontarle también lo que tú pudieras haberlo vendido tipo chatarra. Está interesante eso. Mira, yo no había caído en cuenta, eso fue, mira, lo voy a anotar como apunte. Está sumamente bueno. Me gustó más que el maldito ejemplo que yo acabo de dar. Entonces, este es muy fácil. Dolus non presumit. ¿Saben cuál es ese? El dolo no se presume. El dolo no se presume. Entonces, ¿cuántas veces ustedes no han tenido que trabajar eso en penal y en civil? Incluso el error de tipo que se da en algunos robos se fundamenta en que no han probado que la actitud fue dolosa o que tú pudiste probar que la actitud no fue dolosa. Incluso cuando se quiere fundamentar el tema de lo del abuso de derechos como fundamento para daño y perjuicio, evidentemente que lo que tú tienes que probar es que más allá de eso hubo una acción dolosa o groseramente negligente, pudiéramos decir así. Vamos a ver el próximo. ¿Qué voz nueva me puede dar lectura al número 14 ahora mismo? Déjeme ver, Karina, que estaba ahora mismo hablando de una situación de una defunción. Dígame, Karina.
Uf, pero Dígame, no sé. Ok. Lo que no es insoportable. Lo que es insoportable. Es que no veo. Chiquita la letra. Sí, Es que no veo. culpa mía. Un momento. Lo que es insoportable, Karina. Sí, lo que es insoportable no puede ser. Derecho. Gracias, derecho. Lo- Es que no lo lo que- puedo ver porque la barra de El tamaño no de la permite, letra es un profesor. tamaño insoportable. Por ende, yo no puedo exigirte que lo lea. Básicamente, Ok. ese es mi Yo le voy a ayudar. Gracias, maestro. Te ayudo a Karina. Ayúdame ahí, Francisco. Lo que es insoportable no puede ser derecho. Muy bien. Entonces, un ejemplo práctico que me lo puede dar, veo la mano de Fabiola levantada. Dígame, Fabiola. Ay, el profesor nos remonta la injusticia extrema no es derecho. Ese es el ejemplo práctico más aplicable, ese contexto. Exacto. Y también que no venga a atribuirse Radbruch esa fórmula de injusticia a autoría absoluta, porque por ejemplo eso también lo decía San Agustín y también lo decía Santo Tomás de Aquino. Pero eso es una forma de decir de que aún en derecho positivo quedan rémoras del naturalismo. Veo a Carlos Felipe con la mano levantada, dígame ahí. Profesora, decirle algo, que no me maten los compañeros, pero con mi experiencia en esta clase, si usted dice que participa, usted va tomando eso en consideración un poquito. Mire, aquí nos matamos todito por levantar la mano y decir algo, aunque sea decir pío. Eso es para que lo tomen en consideración, porque yo veo mucha gente muy inteligente que vive calladito nada más, anotando cosas y no dice muchas cosas que yo sé, estoy seguro que puede aportar. Quería nada más darle ese dato para que lo vaya anotando en su aporte, en su anota. Profesor, no se escucha. Sí, no se escucha, profesor. No estamos escuchándolo, profesor. Que me lea el 15, por favor, entonces, por ahí mismo. Indubio pro debitatis, en caso de duda, debe estarse a favor del deudor. Ese yo creo que es súper básico, creo yo. Si en letra figura una cantidad, en número figura otra cantidad, en el pagaré, ¿cuál de las dos prevalece? Profesor. La más bajita. La letra prevalece. La letra. Aunque... favorece al deudor ahí. Ajá. Vete con la letra. Si pusiste por error el número, algo que beneficia al deudor, para que tú veas cómo funciona. Profesor, eso. ese tópico puede ser una derivación del principio de favorabilidad, de donde se deriva también el principio pro hominem, el indubio pro reo. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia, exactamente. Una serie ahí. No, exacto, que en cualquier duda se favorece la parte más perjudicada y de hecho incluso eso se puede extraer hasta del artículo 1153 o 1156 del Código Civil. Recuerdo, no soy muy bueno con los números de los artículos, pero recuerdo uno de ahí que dice que en caso de duda, oscuridad o insuficiencia en el texto contractual o ambigüedad, este se va a interpretar en favor de él la parte que se ve obligada, o sea, el deudor. Dígame, Francisco, que lo veo con la mano levantada. Sí, profesor, en derecho penal establece nuestra normativa procesal penal en su artículo 25 que la duda favorece al imputado. Claro, en este caso sería al deudor, pero es aplicable extensivamente para el imputado en materia penal. Entonces, vamos a seguir viendo tópicos, pero vamos a tratar de ver cómo lo hacemos más rápido, porque uno somos que se entretiene con ellos, pero déjense cuenta que son interminables. Entonces, miren nadie está obligado a lo imposible. ¿Ese no les recuerda algún artículo del Código Civil? A lo imposible andemos tenete.
Dígame, Marino. Y ese tópico puede hacer énfasis mucho a lo que es un tópico que existe en materia civil, donde dice que nadie está obligado a vivir en estado o sea, en relación con la partición, que nadie está obligado a estar en estado de indivisión con la parte. Ese artículo se puede encajar bien ahí, en esa parte. En materia civil. Podría perfectamente, aunque yo me iba más inclinado. Vamos a ver si otra gente lo dice. Vamos a ver qué dice José Rivera. Vamos a ver. Excelente participación, José. Entonces, el número 17, ¿quién me lo lee? Le pido de nuevo disculpas de que tenga letras minúsculas. El principio de buena fe. El principio de buena fe, perfectamente. Ese ustedes lo van a encontrar inclusive en la elaboración de acuerdos contractuales. Ustedes van a ver eso no solamente en disposiciones del derecho civil, sino también en disposiciones del derecho administrativo. O sea, que la ejecución de obligaciones deben hacerse siempre de buena fe y que se presume la buena fe hasta prueba en contrario. Ese ustedes lo pueden ver como el reverso del tópico que dice que, déjenme buscarlo para atrás para que no me equivoque, el tópico que dice dolus non presumit, es decir, como hay la buena fe es la regla, el dolo es la excepción. Entonces, ustedes seguro lo conocen. Ignorantia legis non excusat. El no conocer la ley no justifica su cumplimiento. Aunque es un tópico generalmente admitido, evidentemente, que ese va muy de la mano con un paradigma positivista, en donde muchas veces no se tiene conciencia de que la ley, algunas disposiciones técnicas específicas, no son necesariamente del conocimiento de toda la población. El código entero no nos lo vamos a ver, no nos lo sabemos ni los abogados, ni nos lo sabemos jueces, por lo menos en cuanto a disposiciones técnicas específicas. Otras más, digamos, más sustanciales no pueden llegar, pero tan solo, por ejemplo, con disposiciones tributarias, se podría decir que estamos entre la espada y la pared con el desconocimiento jurídico, sobre todo cuando se tiran normas en condiciones industriales. Estoy siéndole totalmente sincero. Pero por regla general, el desconocer la ley no justifica su incumplimiento, sobre todo porque ustedes se dan cuenta que estos códigos y la Constitución da una presunción de conocimiento a partir de la promulgación y publicación de la ley en los plazos que establecen. También hay otro que se llama lo que tiene que ver con el abuso del derecho. O sea, que aun cuando tienes derecho para actuar, este derecho tú no lo puedes ejercer de manera abusiva. Este es un tópico controversial. ¿Y por qué es un tópico controversial? Porque dependiendo de dónde lo ajustemos, por ejemplo, en materia comercial, sobre el tema de la posición dominante de los negocios, del tema del monopolio, etcétera, etcétera, etcétera. Así también ustedes pueden ver eso cuando se refieren al tema de las contrataciones abusivas, cláusulas abusivas. Evidentemente que en todos estos escenarios, ustedes pueden ver que aunque hay una regla de derecho pactada, que sería el contrato, en este caso el artículo 1134, si el ejercicio es muy abusivo, se puede entender que la actitud más que jurídica es antijurídica. Isaura, tenía la mano levantada, dígame. En materia de ejecución se ve mucho. Interesante. Si me pudiera abundar un ching en esto. No, me refiero al momento de que se practican los embargos, maestro, embargos, desalojos, expropiaciones, ese tipo de cosas. No, que a veces incluso se pasan de piquete con la cosa que se van a llevar, la forma en que van a hacer las cosas. A veces lo hacen
¿Cómo? Los montos embargados igual. Bueno, tienen también ahí que distinguir entre cuando se ejerce un derecho abusivo y cuando, de forma abusiva, y cuando se actúa en fraude a la ley y también cuando se actúa de manera antijurídica, aunque haya una apariencia de legalidad. Porque, por ejemplo, si fruto de un embargo tú decides hacer una especie de llevarte bienes que por su naturaleza son inembargables, ya más que un abuso de derecho, porque es un abuso de derecho, estás incurriendo en una actitud antijurídica. ¿Se entiende? Totalmente. O sea, dándote la razón. Pero todo eso también quizás se puede marcar dentro de abuso, si se puede reinterpretar abuso de derecho cuando empiezas con un acto en principio jurídico y te extiendes a hacer actividades antijurídicas. No sé si se entiende. Francisco Zapata tiene la mano levantada. Se me quedó levantada, profesor. Ah, perfecto, perfecto. Francisco, entonces vamos para darle abuelo de pájaro. Está también el tema del principio de error común o error inversible. Ese se utiliza bastante en materia penal como una causa eximente de responsabilidad. El principio de equidad, que es como esto lo utilizan como principio general para solucionar incluso casos que normativamente son fáciles. O sea, por ejemplo, una persona que esté vendiendo en la calle, en una acera, está ocupando un espacio público, pero está ganándose el sustento de vida, dedicándose a vender, digamos, fritura, a vender fruta, etcétera. En principio se ve que la solución es normativamente fácil, porque como ella está violando normativas municipales del derecho al libre tránsito a través de aceras públicas, desplazarla debe ser una situación sencilla. Ahora, por un tema de equidad y una equidad que se puede evaluar, digamos, desde una dimensión de moralidad y de justicia, quizás tomar esa decisión no sea la decisión más razonable, porque está tratando ella de compensar una situación de desigualdad de su situación económica. Ojo, con esto, este es un tema un tanto controversial aquí, porque aquí se quiere preguntarse si la gente que se ponen a pedir en los semáforos, que se ponen a limpiar vidrio, qué hacer con personas así. Entonces, realmente es una situación compleja, pero la mejor forma de empezar es con un tópico como sería la equidad. Está también el tema de que los hechos negados no necesitan pruebas, eso ustedes lo conocen, que nadie tiene derecho a hacerse justicia por su propia mano, también lo conocen. A confesión de partes, relevo de prueba, tiene su contratópico en el anterior que habíamos dicho de que el silencio nada otorga. La ley nueva debe respetar derechos adquiridos. Esto, por supuesto, ustedes lo saben por el tema de la irretroactividad de la ley. Y ojalá en el Poder Judicial tomen en cuenta este tópico, porque nosotros, cualquier cambio, pues queremos que los derechos se prevalezcan. También las cosas que se hacen contra derecho se reputan no hechas. Este es el fundamento para la nulidad. También está el principio de enriquecimiento injusto. Evidentemente, en vista de un tópico como este, aunque nada más tengamos legalmente reglados dos cuasi contratos, que son la gestión de negocio ajeno y el pago del indebido, la jurisprudencia se ha encargado de incluir un tercero, que es el enriquecimiento sin causa. Esto también se ve en derecho administrativo y también surge de fundamento para una ley como la ley de lavado de activos, que funciona a su vez de contratópico del actor incumbi probatio. Yo sé que ustedes ya lo saben, que hay una inversión de la carga de la prueba cuando se maneja el tema del lavado de activos, cuando la persona tiene que justificar el patrimonio cuando excede de una cantidad determinada. Esto obviamente va a contraposición de la regla del actor incumbi probatio, pero se fundamenta también en este tópico. Entonces, aquí tenemos tópico y contratópico, sería pacta sunt servanda, o sea, lo pactado obliga, y su contratópico, que es el rebus sic stantibus, que es mientras las mismas condiciones prevalezcan. Correcto. Tú no me puedes obligar a que yo te entregue una cosecha entera de habichuela si por ahí pasa un ciclón o completamente eso. Dígame, Diana.
Sí, maestro, ¿usted no podría compartir ese catálogo de tópicos si usted es tan amable? Pues eso va, yo sé que usted está dando por correo correcto, eso va. Gracias. El non bis in idem, o sea, no repita la misma ficha 2 veces, creo que ese es un tópico de domino. Y el fraude a la ley. Y muchos más. Ese catálogo se lo podemos hacer llegar, pero eso es un catálogo que ustedes dominan, porque ustedes cuando vienen a ver en su propia práctica, conocen algunos tópicos. En la primera audiencia civil pide comunicación de documentos. Por ejemplo, ¿qué tan generalmente se ha admitido hacia eso? Depende del tribunal, depende de la forma como litiguen, etc. O sea, la idea detrás de este catálogo es que ustedes vean cómo estas simplezas son ideas que utilizamos para solucionar, digamos, problemas inmediatos, para que ante cualquier tipo de situación ustedes puedan decir, bueno, me voy a este, 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 y resuelvo. Pero evidentemente que este mismo catálogo lo puede utilizar la contraparte y armar sus propios argumentos. Porque en eso consiste el ars inveniendi, o sea, la idea de armarse, artillarse de argumentos para luego ir a la batalla. Bien, entonces, evidentemente que la tópica no va a quedar sin críticas. Y las críticas vienen, por ejemplo, de la mano de Prieto Sanchís, que establece que si nos llevamos de la tópica como ciencia, como teoría y no como mera técnica, entonces, si la elevamos a una teoría de argumentación jurídica, dice Prieto Sanchís, aquí el derecho ni siquiera sería una predicción acerca de cómo se comportarán los tribunales. En este caso sería prácticamente una adivinanza. Por su parte, le han criticado, como había dicho, el tema de que si nos llevamos la tópica como una crítica al método dogmático, chin a chin, el dogmatismo fue construido a través de tópicos, a través de enunciados que se elevaron a la condición, a una condición máxima. Entonces, que la tópica se vuelve lo que ella misma odia, es prácticamente una de las críticas que le hacen. Y a Tiesa, que esto podríamos denominarlo una crítica constructiva, él establece que el mérito fundamental de Dewey no es el haber construido una teoría, sino el haber descubierto un campo para la investigación. Entonces, recapitulando, la tópica como herramienta, o sea, la tópica, si bien no es una teoría de la argumentación jurídica propiamente dicha, sirve como una herramienta fundamental dentro de la misma, ya que permite estructurar y presentar de manera clara y coherente argumentos en favor o en contra de una posición jurídica. De hecho, la tópica nos puede servir para identificar conceptos claves y categorías relevantes que se usan en un caso o en una discusión jurídica. Esto permite que la discusión sea más clara y coherente. Entonces, la tópica usa lugares comunes, axiomas, principios generales del derecho, máximas, aforismos, expresiones, como arsenal al cual acudir para buscar soluciones a un caso concreto. Sin embargo, la principal crítica, y esto ustedes siempre tienen que tenerlo presente, porque esto va muy de la mano con la parte persuasiva de la retórica, es que estamos trabajando con una herramienta artificial, con un diente potizo. ¿Por qué? Porque en la medida en la que verificamos de dónde surge esta tópica, uno se pregunta si son ideas generalmente admitidas, pero ¿por quién? Es decir, dense cuenta que muchos de esos tópicos todos estábamos totalmente de acuerdo con ellos, pero con otros uno decía, yo no estoy muy seguro de que eso sea un tópico que se aplique en todos los escenarios. Incluso un tópico puede tener su contratópico. Con esto podemos llegar a la conclusión de que hay un serio problema de sistema, porque para que con todas las críticas que se pueda tener a la noción sistemática del derecho, algo rescatable es que el sistema, la noción de sistema, exige unidad, plenitud y coherencia. Y con la coherencia es que no hayan enunciados contradictorios uno con otro. Entonces, desde la visión problemática que nos aporta la tópica, si la elevamos a la condición de ciencia, ¿cómo resolvemos el problema de que existe tanto un tópico como un contratópico? Entonces, y a eso, sin contar con el hecho de que, como son ideas generalmente admitidas, trabajan con la idea de que haya un consenso dentro de la comunidad jurídica. O sea, que responden a la idea de aceptación. Y
en la práctica se ha demostrado que con lo que más difícil es buscar es con que haya un consenso en derecho. Entonces, la crítica que le hacen también a la tópica es que se puede ver como que lo usan como un comodín para resolver cualquier problema jurídico, y aunque eso resuelva la situación a corto plazo, genera serios problemas a largo plazo. Entonces, quería cerrar con la tópica como parte de la retórica, en donde se dice, se afirma que la tópica constituye parte de la retórica. ¿Y por qué se afirma esto? Precisamente porque frente a la solución de un problema en donde se presentan dos o más soluciones que entran dentro del campo del opinable, será decisivo utilizar los mejores argumentos posibles para convencer a la parte interlocutoria o al auditorio o al destinatario dentro de la discusión dialéctica. Es una forma en cómo cada parte se arma, se artilla en un catálogo de lugares o argumentos jurídicos, que era la forma que estilaba la jurisprudencia romana, como habíamos adelantado. Entonces, de esa forma, entraríamos en lo que es la retórica, que es todo esto, pero esto lo veremos en una próxima clase, a menos que quiera que lo demos ahora. Profesor, Maestro, la cabeza con el ya está... de Carlos, con el permiso de Carlos. Maestro, anteriormente usted me pidió la participación. Le quiero hacer una pregunta. Usted me veía conectado, ¿no? El video Sí, estaba se veía encendido. conectado, pero vi que por WhatsApp me escribió de que tenía una dificultad para... Solo quería aclarar esa parte. Por vía de consecuencia, la participación mía no fue tan buena. Muchas gracias, papá. No se estresen por eso, señores. Aquí lo importante es que todos aprendamos algo. Entonces, tenemos esto de la retórica, pero creo que esto lo podemos trabajar para una próxima clase. ¿Qué le parece, señores? Sí, señor, estamos de acuerdo, profesor. Excelente. Entonces, siendo las 9:15 de la noche del 16 de enero del año 2023, con frío, con hambre y con sueño, hemos terminado esta pequeña parte de la clase de argumentación jurídica. Gracias. Pasen buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches, feliz descanso. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Buenas noches.